Hola amigos, soy Marc Action, Stuntman instructor de la escuela New Element Academy y hoy vamos a hacer caídas de escaleras. Seguramente hayáis visto estas escenas de acción de caídas de escaleras en la que de repente una persona se tropieza y se cae o le pegan y se cae. La última que he visto que me gustó fue en la película de John Wick. Es una escena increíble en la que un tío salta y rueda por unas escaleras mecánicas, una puta locura. Pero todo tiene un principio y el principio es este: entrenar desde cero. En New Element Academy tenemos 5 niveles, desde el primero, que es el más simple, con una simple rodada tipo croqueta, hasta el último en el que tienes que girar, dar volteretas, girar a un lado, girar al otro, y todo esto sin hacerte daño. ¿Eso se puede? Por supuesto. Antes de nada decirte que para hacer esto necesitas tener las protecciones adecuadas. Ya seas el mejor stuntman del mundo, te recomiendo que te pongas las protecciones de espaldera, coderas y rodilleras. ¿Por qué? Porque si estás en este tutorial, asumo que no sabes hacerlo. Y si no sabes hacerlo, hay que empezar tranquilos. Lo primero que vamos a hacer es un calentamiento. Yo voy a calentar por allí, vosotros calentar como queráis. Y volvemos enseguida. Y antes de nada, aquí os dejo el disclaimer. Antes de nada decirte que esto es un tutorial, pero si quieres aprender este tipo de técnicas y muchas más, contacta con nosotros en newelementacademy@gmail.com y podremos enseñarte esto de forma más avanzada, porque al final este es un tutorial que tú te vas a ver pero nadie te puede corregir. Lo suyo es tener un tutor o un instructor que te pueda ir guiando y diciéndote lo que vas haciendo mal, para que así poco a poco lo vayas haciendo perfecto y al final lo tengas perfecto. Vale, empezamos con el nivel 1 de caída de escaleras. Lo primero que vamos a hacer es ponernos como en una plancha. Vamos a poner los codos y las piernas, sin tocar con nada que no sean los antebrazos y los pies. Y las manos no van a apoyarse, se van a apoyar los puños. Y desde aquí vamos a dejarnos caer a un lado y protegiéndonos la cara en este mismo, vamos a girar y levantarnos del otro. Lo vamos haciendo cada vez más rápido hasta que lo tengamos. Una vez tengamos esto sin hacernos ningún tipo de daño, pasamos a la escalera. Una vez que estemos en la escalera, recordad siempre que tenéis que tener puestos las protecciones. Yo no las llevo porque yo ya sé hacerlo, lo he hecho muchas veces y no me hace falta. Llevo hasta gafas de sol, no me hace falta, ¿vale? Y llegaréis a coger esta confianza y este control, pero al principio ni gafas de sol, ni pendientes que se puedan enganchar, protecciones de codos, protecciones de rodillas, protecciones de espalda, ¿vale? Todo muy tranquilo. Vamos a ponernos en la posición que nos hemos puesto ahí y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahí, pero por la escalera. De esa forma nos ponemos en la plancha en el borde y desde aquí vamos a poner un brazo fuera en el otro escalón y un pie fuera en el otro escalón. Vamos a rodar como hemos rodado ahí, haciendo que apoyes la cadera en el segundo escalón y la espalda va a caer en el tercero. Una vez que estamos en el tercero, tu pierna derecha y tu brazo derecho van a apoyarse en el cuarto y al girar volvemos a la misma posición que al principio en el quinto y bajamos al sexto. Así que nada, ese ha sido el tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis, darle like y compartir para que este vídeo llegue a todo el mundo y yo me haga mucho más famoso y pueda daros muchos más vídeos. Y si le dais muchos me gustas, pues haré la segunda parte. Nosotros hacemos las clases primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y el quinto. El primero es el que habéis visto, el segundo es un poco más avanzado, el tercero es más avanzadillo, el cuarto ya está ahí camino de lo imposible y el quinto es mezclarlos todos. Así que nada, eso, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, seguidme en mis redes sociales, seguir a New Element también en las redes sociales. Y me voy, que ya me han echado y no quiero que me echen otra vez. Hasta luego.